Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir para Florecer. Soy Yam Herrera y en el marco del Día Internacional de la Mujer te voy a hablar del valor que tiene reconocer y honrar nuestra propia voz como un acto de revolución en sí mismo y que nos ayudará a construir nuestra identidad en el mundo. Nací en una familia cuyo mandato era: puedes ver, escuchar, pero debes callar, ya sea por ser una niña o simplemente por ser mujer. Asumo que tal injusticia fue una de las bases de mi rebeldía. ¿Por qué respetar una idea que por definición me minimizaba y me obligaba a esconder mi propia voz? Y sin embargo, lo hice. Tuvieron que pasar muchos años de formación y de construcción, miles de páginas leídas, para poder ver que tal restricción era una experiencia compartida. Las voces femeninas han sido sistemáticamente silenciadas, tanto en las esferas públicas como privadas, y aunque hoy podemos llegar a percibir ciertos avances, sobre todo en sectores privilegiados de la sociedad, según el Foro Económico Mundial, nos tomará 131 años cerrar la brecha de género en el mundo, y que la representación de las mujeres en puestos de dirección y toma de decisión están lejos de ser las necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible. Quizás aún más preocupante sea la esfera interior de las mujeres. Con más frecuencia de la que quisiera, veo a profesionistas de distintos entornos que consciente o inconscientemente gastan una enorme cantidad de energía autocensurándose, dudando constantemente de sus ideas e iniciativas, ya sea porque sus voces no han sido bien recibidas, porque notan que las voces de sus congéneres tienen más repercusión, incluso cuando parafrasean sus propias palabras en una misma reunión. Soy de las optimistas que piensa que estamos en uno de los mejores momentos de la historia para ser escuchadas y escuchar otras voces. Así que hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, te traigo una selección de algunas de las voces femeninas que me han inspirado y que, tal como dice la doctora Marcela Lagarde, teórica y feminista mexicana, he incorporado a mi geanología, porque debemos vernos y sobre todo escucharnos. Así podremos construirnos y construir un mundo nuevo donde todas las voces sean igualmente escuchadas y apreciadas, no solo porque es justo, sino porque es indispensable para desarrollar equipos de trabajo, organizaciones y sociedades, porque la diversidad aporta riqueza y es un valor estratégico real en todos los ámbitos humanos. Tengo para ti algunas propuestas que difícilmente son todas aquellas mujeres que te recomendaría, pero en este espacio, a diferencia del newsletter, que es la parte que te acabo de leer, que puedes escuchar, que puedes leer cada jueves en mi LinkedIn, este espacio de podcast permite un poco más de profundidad para hablar de cada uno de los libros, así que aquí vamos. La primera mujer que te recomiendo es Bell Hooks. Ella es una teórica feminista y crítica cultural, artista y escritora norteamericana. Aunque falleció hace un par de años, su legado ha marcado toda una generación. De ella te recomiendo especialmente dos libros que tengo por acá. El primero se llama Todo sobre el amor, nuevas perspectivas. Además de que es una portada espectacular, me ayudó a entender de una manera mucho más amplia cuál es la concepción del amor y cómo muchas mujeres han tomado una cruzada en contra de aceptar que necesitan el amor. Y te voy a leer un poco de este libro. Todo sobre el amor nos descubre las causas de la polarización que sufren nuestras sociedades y cómo curar el sufrimiento que provoca esta división. Nos propone una definición más profunda y amplia del amor que fomente el cuidado, la compasión y la fuerza en nuestra vida. Todo sobre el amor constituye el primer volumen de su trilogía Love Song The Nation, una lectura esencial y un libro brillante que cambiará la forma de pensar el amor, la cultura y la sociedad. Este libro es el primero que leí de ella y me gustó muchísimo.
Y luego me costó bastante trabajo encontrar lo empecé en audiolibro, pero bueno, además de que recomiendo el audiolibro, si tienen oportunidad de conseguirlo, que ya vi que afortunadamente ya se encuentra en México, hoy lo veía que ya estaba disponible en Gandhi, Respondona, de la misma autora, Pensamiento feminista, Pensamiento negro. Respondona nos habla sobre el significado de la conciencia feminista en la vida diaria, la recuperación personal, la superación de la supremacía blanca y masculina, las relaciones íntimas, todo ello explorando el punto donde lo público y lo privado convergen. Cuando era niña, Bell Hooks aprendió que dirigirse de igual a igual a una figura de autoridad y atreverse a estar en desacuerdo o a dar una opinión significativa era ser respondona. En esta colección de ensayos tan personales como teóricos, Hooks reflexiona sobre sus temas clásicos: racismo, feminismo, política y pedagogía. Una de las cosas que descubre es que, para los oprimidos, los colonizados, los explotados y los que se levantan y luchan mano a mano, pasar del silencio a alzar la voz es un gesto de desafío que cura y que hace posible una vida y un crecimiento nuevos. Este libro en especial dio pie al newsletter de hoy, al artículo que les compartía. Me encanta. He vuelto a escuchar hoy el audiolibro y bueno, para mí es una garantía total. Puede ser un poco académico a ratos, pero no me parece que sea algo excesivo, así que lo recomiendo plenamente. La siguiente voz que te voy a recomendar es Amelie Nothomb. Ella es una aclamada escritora belga y, para serte honesta, es mi autora favorita. Es una autora que descubrí hace algunos años gracias al club de lectura de Los Búhos, el Club del Búho, y ha sido una incorporación fantástica a mi vida. Ella tiene dos líneas muy marcadas, la línea biográfica y la línea de ficción. Dentro de la línea biográfica me encantó conocerla porque, si bien todo está novelado, nos habla de una niña muy inteligente, muy rebelde, muy perspicaz, que cuestionaba todo a su alrededor y que además tenía una gran sensibilidad para conectarse con el mundo. Podemos ver su primer relato biográfico, que es Metafísica de los tubos, a una muy corta edad. Me parece que tenía solo 3 añitos cuando se sitúa en ese libro. Así que, bueno, desde ahí no te dejes asustar por los títulos que tiene Nothomb. Es una autora que me gusta muchísimo. Especialmente te recomiendo leer Set, que es uno de sus últimos libros. Nos habla de la crucifixión desde su mirada y me gusta mucho porque también reivindica algunos personajes femeninos y eso me gusta. Este es uno de mis libros favoritos de ella. Biografía del hambre me gusta mucho y creo que para las mujeres ofrece una visión muy interesante porque habla del deseo, del placer, del comer. Tiene escenas que incluso se me quedaron en la memoria sobre el deleite de comer. Igualmente te recomiendo Petronil, que no lo tengo aquí a la mano. También te recomendaba en el newsletter Golpéate el corazón. ¿Qué te puedo decir? Es una autora de una gran calidad literaria y especialmente a mí me encanta porque te hace conectar profundamente con muchas emociones, es muy desafiante, es muy disruptiva, así que para mí es una garantía total. La siguiente voz que te recomiendo es Jan Shinoda Bolen. Ella es una psiquiatra, analista junguiana y una conferenciante conocida internacionalmente. De ella, bueno, te recomiendo prácticamente todos sus libros, todos. eh, Ella es una voz que tienes que conocer, que es muy desafiante en su congruencia. Si bien ella está en la línea más bien psicoanalítica, es una defensora total de las mujeres, está muy involucrada en movimientos feministas, de hecho ha impulsado movimientos feministas dentro de la corriente psicoanalítica, que incluso contrapone algunas ideas que tenían Freud, Jung y muchos de sus predecesores e incorpora una mirada de género que me parece muy interesante a todo su trabajo. De ella te recomiendo totalmente Las diosas de cada mujer. Me encanta. Sería el primer libro que te recomendaría. Y una vez que lo hayas leído, te recomiendo Artemisa, el espíritu indómito de cada mujer. Las diosas de cada mujer te va a ayudar a entender cuáles son los arquetipos femeninos, que tienen características que representan etapas diferentes en la vida de una mujer.
Uno de los arquetipos que específicamente representa a el movimiento feminista y a las mujeres que buscamos reivindicar los derechos de otras, proteger a otras, es Artemisa. Y ella crea este segundo libro que se llama Artemisa, el espíritu indómito de cada mujer. Y nos dicen, las diosas de cada mujer fue un verdadero hito en la forma de entender los mitos e integrarlos en nuestra propia vida. Ahora llega Artemisa, un revolucionario libro que explora el arquetipo de la activista, la mujer indomable e indómita. Con elegancia, Jan Shinoda Bolen nos sumerge en el mito de Atalanta, la legendaria cazadora y corredora de la mitología griega. Una mujer abandonadora y expuesta a la muerte por haber nacido niña, que ejemplifica el espíritu indómito de las jóvenes valientes y de las mujeres en quienes se convierten. Jan Shinoda Bolen pinta un retrato muy ameno de las mujeres Artemisa, públicas en la actualidad, y muestra cómo dicho arquetipo ofrece un camino para que las lectoras orienten su exploración personal hacia su auténtico yo. En este bello e inspirador libro, Bolen muestra que una mujer puede recurrir a su valor y a su pasión para cambiar al mundo. Ella es una autora que a mí me encanta. Creo que es de las autoras fundacionales de mi vida y de mi forma de pensar. La he tenido en clubs de lectura. Bueno, me encanta. ¿Qué te puedo decir? Es una autora que me parece fantástica. También te recomiendo de ella El Millonésimo Círculo y Mensaje Urgente a las Mujeres. Una voz más, que bueno, ¿qué te puedo decir? Esta autora me sacó muchas carcajadas, me gusta mucho. Caitlin Moran es autora y periodista británica. Se hizo bastante famosa con este libro, Cómo ser mujer. No te puedo explicar cuánto me hizo reír este libro, cuántas cosas marqué de él. Es una forma de ver la vida de una mujer de una manera completamente diferente. Ella nos cuenta cómo fue su descubrir, eh, o sea, cómo se descubría la vida en todos los ámbitos, cómo se relacionaba con su cuerpo, con sus parejas, con el placer. También muy desafiante a la autoridad y a los cánones preestablecidos de qué se espera de una mujer. Y lo que más me gusta de ella es que su estilo es muy divertido, muy desafiante. La recomiendo plenamente. Y ella también sacó otro libro que se llama Cómo se hace una chica. No tengo mucha claridad si fue primero uno u otro, pero bueno, los dos me han gustado y te los recomiendo enteramente. Vamos a seguir, bueno, en esta lista intenté incorporar ensayos, relatos biográficos, sobre todo esas dos. Quiero hacer otro podcast especial de biografías inspiradoras, pero bueno, intenté meter aquí algunas de las autoras que más me gustan. Déjame ver porque aparentemente salieron volando algunos libros. Ah, acá lo tengo. A ver, solo tengo uno de los libros de ella, pero aquí para que lo veas. Ahí se ve bien. Letitia Colombani es escritora, directora, guionista y una actriz francesa. De ella me gustan todos sus libros y además tengo la certeza de que cualquier cosa que saque esta mujer en su vida, yo lo voy a leer. El primer libro que leí de ella se llama La Trenza, que es un libro en el que se entrelazan las tres historias de mujeres en diferentes contextos y situaciones en el mundo, que me parece sumamente lindo e inspirador, difícil a momentos, pero que me ayudó a conocer específicamente la historia de una mujer. Bueno, no te quiero hacer spoiler, pero me encanta una de las tres historias. Me gusta mucho, resoné muchísimo. Y justo en su tercer novela, que es El vuelo de la cometa, rescata una de esas historias en un entorno de educación. Y el libro que te traigo aquí, Las Vencedoras, digamos que es uno de mis favoritos. Bueno, es que los tres me gustan por igual. Pero a ver, te voy a leer un poco. Dice, considerado un homenaje al poder arrollador de las mujeres, la trenza se ha convertido en un superventas internacional, del que se han vendido más de 1 millón de ejemplares solamente en Francia. Tras el éxito de esta primera novela, Letitia Colombani ingresa con un relato vibrante y conmovedor en el que aborda la historia de dos figuras excepcionales, nacidas con un siglo de diferencia, pero que comparten el mismo escenario, el Palacio de la Mujer.
A los 40 años, Solene lo ha sacrificado todo por su carrera como abogada, sus sueños, sus amigos y sus amores, hasta que un día se derrumba y se asume en una profunda depresión. Para ayudarla a recuperarse, su médico le aconseja que haga tareas de voluntariado. Poco convencida, Solene encuentra por internet un anuncio que despierta su curiosidad y decide interesarse por él. Enviada a un hogar para mujeres con grave riesgo de exclusión social, tiene problemas para relacionarse con las residentes, que se muestran distantes y esquivas, pero poco a poco irá ganando su confianza y descubrirá hasta qué punto desea estar viva como ellas. El Palacio de la Mujer existe y Las Vencedoras nos invita a entrar en él para descubrir la dura realidad de sus habitantes. Con el mismo estilo de la trenza, Letitia Colombani borda un emotivo canto a la fuerza de las mujeres que nos habla de pérdidas y sufrimientos, de bondad y fraternidad, que nos seduce por su empatía y nos acerca vívidamente a la trágica existencia de esas personas invisibles para la sociedad. Este libro habla de un refugio de mujeres, a mí me encantó, me recuerda un poco, no me acuerdo cuál leí primero, pero hay una historia que se llama El baile de las locas, me parece, no me acuerdo ahora de la autora, pero también me gusta mucho y bueno, me hizo pensar mucho en este libro y me encanta y te lo recomiendo. También Elizabeth Cadoch y Anne de Montarlot, a ellas no las pude separar, básicamente porque sus dos libros los han escrito en coautoría. El primero se hizo viral de pronto, me gustó, yo lo tuve en clubs de lectura, tanto en empresa como en Vivir para Florecer. Y aquí está. Bueno, el primero no lo tengo a la mano, pero es muy interesante porque nos habla de el síndrome de la impostura, qué es, por qué afecta más a las mujeres, qué repercusiones tiene a nivel personal y a nivel profesional. Y el año pasado sacaron la rivalidad femenina y cómo acabar con ella. Ese ni siquiera lo he reseñado, de hecho creo que varios de estos libros no he tenido tiempo de reseñarlos, pero son súper interesantes. Y te voy a explicar. Dice, tras el éxito del síndrome de la impostora, las autoras reflexionan en este libro sobre la rivalidad femenina como una herramienta más del sexismo, pero también como una vía de emancipación. Mientras que la competencia entre mujeres se ha considerado contraria a los valores habitualmente asignados al sexo femenino, delicadeza, solidaridad y empatía, con los hombres no solo se acepta y se valora, sino que incluso se ritualiza, que gane el mejor. El libro desvela cómo la interiorización del pensamiento misógino y el miedo a ser vistas como histéricas impiden a las mujeres afrontar la competencia como un proceso saludable. Nos ayuda a entender las raíces históricas, psicológicas y biológicas de la rivalidad femenina y nos da las claves para que nos apropiemos de ella en un entorno tanto personal como profesional, con el fin de alcanzar la verdadera sororidad. Yo diría, no estoy muy segura cuál de los dos me gustó más. El primero me gustó mucho, pero creo que yo diría que este tal vez puede ser mi favorito. No estoy segura. En México, te recomiendo a Elena Bazán. Ella es editora, escritora, gestora de proyectos editoriales y se ha vuelto una buena amiga. Me encanta su forma de pensar. Es una mujer muy lúcida que está muy involucrada en temas relacionados con el feminismo, con la formación, y ella escribió el año pasado, lanzó este libro que se llama El acto de nombrar. Sororidad, violencia, feminismos, techo de cristal, carga mental, libertad y otras palabras que las mujeres vivimos. Tengo otro episodio del podcast con ella para que vayas a escucharlos. Y este libro me gusta mucho porque muchas realidades, bueno, no muchas, en realidad todas las realidades empiezan y mueren en el lenguaje. A través del lenguaje podemos construir la vida que tenemos y podemos reflexionar sobre ella. Así que me encanta, son capítulos relativamente breves que te van a hacer cuestionarte qué significa la palabra. Algo que me encanta de este libro es que cita a muchas otras autoras feministas y no feministas que nos enseñan a relacionarnos con el ser mujer y con la construcción de las diferentes identidades. Disfruté mucho el libro y regreso a él constantemente para recuperar algunos nuevos conceptos, para retomarla. Así que te la recomiendo. Este libro del que te voy a hablar ya tiene sus años, pero no deja de conmoverme. He vuelto a él varias veces y justo ahora tengo muchas ganas de volver a leerlo. No hay vuelta atrás, de Melinda Gates, El poder de las mujeres para cambiar el mundo.
Este libro es una recopilación de diferentes iniciativas, activistas y mujeres que están transformando sus mundos en diferentes partes. A veces es muy crudo. En este libro yo me enteré, por ejemplo, de la mutilación genital que sucede en muchas ciudades africanas y en otras partes del mundo. Yo me enteré de este tema, por ejemplo, ya siendo adulta y me acuerdo que lloré por días enteros. Yo no podía comprender cómo esa clase de violencia existía. Y aquí nos explica un poco qué se está haciendo para contrarrestar. También mujeres que se han unido para cambiar sus entornos, siendo completamente violentos y han tomado el mando de sus comunidades. Es un libro sumamente inspirador, duro a veces, pero creo que es indispensable. La contraportada del libro nos dice, a lo largo de los últimos 20 años, Melinda Gates se ha dedicado a buscar soluciones para personas con necesidades importantes. Durante este tiempo, ha comprendido que si queremos que la sociedad despegue, hay que dejar de oprimir a las mujeres. En esta obra conmovedora y convincente, la autora comparte las lecciones que ha aprendido de quienes la han inspirado y a quien ha conocido en su trabajo y viajes por todo el mundo. Como dice en la introducción, por eso escribí este libro, para compartir historias de personas que me han ayudado a centrarme y a priorizar. Me gustaría que encontráramos la forma de ayudar a las mujeres de todo el mundo. Y Malala, que es otra autora que me encanta, que hoy no traigo, pero bien la pude haber traído porque es una niña que me encanta, dice, Melinda Gates ha trabajado muchos años con mujeres de todo el mundo. Este libro describe su propia evolución como feminista y honra las historias de quienes le inspiraron durante el camino. Es un manifiesto urgente en defensa de una sociedad justa en la que las mujeres sean valoradas y reconocidas en cualquier ámbito de su vida. Pero ante todo, es un llamado a la unidad, la inclusión y la conexión. Necesitamos más que nunca este mensaje. Quiero saber en qué año fue escrito este libro. En el 2019. Pues en realidad no tiene tanto tiempo como yo pensaba. Tiene 5 años. Eh, Léelo, de verdad te vas a inspirar muchísimo. Bueno, dejaría de ser yo si no te hablara de esta autora eh, cada oportunidad que tengo. Las personas que me siguen desde hace mucho tiempo van a saber de qué autora les hablo. Por supuesto, te estoy hablando de Mujeres que corren con los lobos. Clarissa Pinkola Estés ha sido un antes y un después en mi vida. Te he hablado en muchos capítulos de ella, pero es que realmente lo ha sido. Te cuento mucho más en el primer episodio del podcast, escuchando el llamado de la mujer salvaje. No quiero entrar demasiado aquí nuevamente. No es un libro que es sencillo y a la vez lo es. Lo es porque a través de cuentos nos ayuda a entender la psique femenina, los retos a los que nos enfrentamos. Por otro lado, no es tan sencillo porque tienes que ir a tu propia vida y a reflexionar profundamente. Terminaré diciendo que es un libro que yo recomiendo leerse en comunidad, sobre todo en comunidad de mujeres. Siento que vas a ganar mucha más riqueza. Y de ella también te recomiendo El baile de las mujeres sabias, que es mucho más corto, que va enfocado a mujeres mayores, pero no importa la edad que tengas, vas a encontrar mucha riqueza en él. Es un libro precioso que me encanta. Yo ya extrañaba mucho leer más de ella después de leer Mujeres que corren con los lobos y El baile de las mujeres sabias salió el año pasado, así que bueno, fue un regalo y me encanta. Vamos con las últimas dos mujeres, no lo puedo creer. Déjame ver. Una, me faltan tres mujeres y no encuentro una más. Ahora sé por qué no te la mencioné. Bueno, vamos primero con esta mujer. María Tatar. De ella es la única que he leído únicamente una parte de su libro, pero esa parte me ha sido suficiente para saber que la tienes que leer. Es un libro que me acaba de llegar y es fascinante. La heroína de las mil y un caras de María Tatar. Ella es profesora de lengua, de folclore y mitología en la Universidad de Harvard. Y Coan le acaba de editar este libro que nos dice, es una revisión profunda de nuestra comprensión sobre las mujeres en la mitología y en los relatos. Es un libro interesantísimo. Retoma el trabajo de un mitólogo muy famoso, que de hecho fue profesor de ella, Joseph Campbell. Seguramente habrás escuchado, fue un mitólogo muy famoso y él
se dio cuenta cómo había muchas narrativas comunes en todas las historias, que básicamente era un viaje del héroe, que se enfrenta a desafíos, que desconfía de sí mismo hasta que se encuentra un maestro que le enseña un camino y en ese camino él descubre sus propias fortalezas y al final triunfa. Ese es, digamos, el esquema clásico de toda buena historia. Lo interesante aquí es que a las mujeres se nos había relegado a papeles secundarios en la vida del héroe. La mitóloga y folclorista de renombre mundial, María Tatar, nos revela una asombrosa pero largamente enterrada historia de heroínas que nos lleva desde Cassandra y Sherezada hasta Nancy Drew y la Mujer Maravilla. Durante las décadas, la célebre obra de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, con su énfasis en el viaje que conduce a la gloria y a la inmortalidad, ha alimentado nuestra imaginación y ha dado forma a nuestra cultura. En este profundo y sincero libro, María Tatar desafía el culto a los héroes guerreros y a los líderes espirituales en clave masculina, revelando otra historia secreta, la de aquellas heroínas que nuestra inteligencia, valor, empatía, curiosidad y cuidado en su búsqueda de la justicia. Tatar pone de manifiesto cómo las heroínas, desde Sherezada hasta la Mujer Maravilla, han pasado desapercibidas a pesar de haber demostrado un coraje enorme en su denuncia de la injusticia. Por momentos deslumbrante y escalofriante, la heroína de las mil y un caras crea un aéreo luminoso que nos lleva desde la antigüedad hasta el presente, explicando nuestro tiempo como ninguna otra obra cultural. Una brillante reflexión sobre la evolución de los valores escondidos en las historias que contamos, escribimos y reinventamos, que nos invitan a un viaje de la autocomprensión y del empoderamiento. El mejor libro de no ficción que he leído este año. Llevo como, no sé, poco más de 70 páginas de este libro y ha sido interesantísimo, así que te lo recomiendo plenamente. Las últimas dos mujeres de esta lista, y no por eso menos importantes, y realmente fue un reto. O sea, aquí tengo una pila de libros que se quedaron en, digamos, en stand-by porque no cabían y yo sabía que el artículo si no iba a ser inmenso y este podcast iba a ser larguísimo y no se trata de eso. Sheryl Sandberg, vayamos adelante. Las mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar. Esta mujer es muy polémica porque es la mano derecha de Facebook, pues han ayudado muchísimo a la construcción de las dinámicas sociales, pero también tienen un efecto nocivo. Más allá de eso, algo que reconozco mucho de ella es que creó un movimiento que se llama Leaning. Juntó a académicas y empresarias destacadas de diferentes sectores y lo que hizo es crear todo un programa para tener automentoría. Tiene toda una plataforma de cursos completamente gratuito de profesoras de universidades súper importantes y en este modelo tú te reúnes con un grupo de entre 8 y 12 mujeres para que una vez al mes tomen una capacitación de un tema que sea relevante para el liderazgo de las mujeres, desde comunicación asertiva, saber delegar, el alzar la voz. Son herramientas muy interesantes. Es uno de los pocos libros de liderazgo que me gustan, que tienen una mirada un poco más de género. Finalmente, ella tiene una visión privilegiada de los retos a los que se enfrentan, pero aún así creo que aporta una riqueza interesante y sobre todo Leaning es un movimiento que yo tengo muy cerca de mi corazón. Iniciando la pandemia junto con Elizabeth Brenes, tuve la oportunidad de tener Leaning a Filamento. Y por un año compartimos con un grupo de mujeres maravillosas y fue una experiencia fantástica. Así que bueno, le tengo un montón de aprecio a ese movimiento. En último lugar, a ver, no puedo. Definitivamente voy a meter a una autora más porque, bueno, te voy a mencionar, esta es la última que viene en el newsletter y en el podcast te voy a mencionar a otra autora más. Es que de verdad que es difícil. O sea, yo el 90% de lo que leo son mujeres. Me interesa muchísimo reivindicar a las voces femeninas, pero bueno, este libro me lo habían recomendado muchísimo. Tampoco lo he terminado, lo llevo como a la mitad. Porque es un poco denso, pero está interesantísimo. Se llama Cuando Dios era mujer, exploración histórica del antiguo culto a la gran diosa y a la supresión de los ritos de las mujeres. Merlin Stone es profesora de historia y arte
y ella ha trabajado muchísimo en la organización de festivales, eventos y publicaciones, rescatando a la sabiduría de la gran diosa. He aquí una invitación para descubrir un pasado enterrado por milenios de mitos judeocristianos y su correspondiente orden social. Merlin Stone nos cuenta la historia de la diosa que, bajo el nombre de Astarte, Lais o Ishtar, reino en Oriente Próximo, fue reverenciada como la sabia creadora y fuente del orden universal, y no como mero símbolo de la fertilidad. Bajo los auspicios de la diosa, los roles sociales eran sustancialmente diferentes a los establecidos por las culturas patriarcales. Las mujeres compraban y vendían propiedades, comerciaban y heredaban el apellido y la tierra de sus madres. Al documentar la reelaboración generalizada del mito y de los dogmas religiosos, Merlin Stone describe una antigua conspiración en la que la diosa fue presentada como una figura silenciosa y depravada, una caracterización confirmada y perpetuada por una de las leyendas más conocidas de la cultura moderna, el mito de Adán y Eva. Penetrante y sugerente, esta es una lectura esencial para quien se interese por el origen de los actuales roles de género y el redescubrimiento del poder de las mujeres. Kairos de por sí es garantía. Creo que todos los libros que tengo de Kairos me gustan. Cuidan mucho a los autores que integran y su colección es espectacular. Y este libro yo lo conocí con otra autora que tampoco tengo hoy. Espérame. No tengo ninguno de sus libros acá, pero bueno, Lisa Lister me encanta. Se me hace muy parecido el estilo a Caitlin Moran y por eso no la metí, pero bueno, la recomiendo también. Y ahí la mencionaba y la ha mencionado en muchos otros libros, así que se los recomiendo. Y vamos a cerrar el día de hoy con esta autora que me gusta muchísimo. He leído poco de ella, pero me ha fascinado. Elif Shafak. Ella es una autora, no recuerdo su nacionalidad, según yo es turca. Ahora te leo. Nació en Estrasburgo en 1971 de padres turcos. La profesión de la madre diplomática la obligó a viajar y a residir en distintos países, entre ellos España. Actualmente vive con su familia entre Estambul y Londres. Colabora con distintos periódicos turcos, ingleses y estadounidenses y es un miembro muy activo del London Speaker Bureau. Escribe tanto en inglés como en turco. Entiendo que su novela más famosa es La bastarda de Estambul, que no la he leído, pero me encantaría leerla. Este libro me fascinó como no tienes una idea. Mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo. Es una historia impactante sobre una mujer que se vuelve prostituta y cuenta toda su historia hasta que la asesinan. No estoy haciendo spoiler, así empieza. De hecho, no sé si sabías que 10 minutos y 38 segundos es el tiempo que el cerebro todavía tiene actividad después de morir. Nos dicen, la narrativa audaz e increíblemente original de Shafak resucita el inframundo de Estambul a través de los vívidos recuerdos de una trabajadora del sexo, Tequila Leila, que es uno de mis personajes femeninos favoritos, cuyo cadáver yace en la basura, una obra de atrevida imaginación que empuja al lector al vertiginoso mundo de una heroína irresistible, con una terca determinación y un fierro optimismo, un personaje inolvidable cuya muerte, aún anunciada, recibimos como un golpe devastador, valiente y enormemente cautivadora. Esta novela da fe del poder de la amistad y del espíritu del ser humano. Tiene varias novelas. Afortunadamente ya muchas de ellas se encuentran en México, así que, por favor, tienes que leer. Y para cerrar este episodio, que ya me quedó larguito y no quería que fuera así, pero bueno, lo amerita, te voy a leer la reflexión de cierre del newsletter. Y dice, espero esta lista despierte tu curiosidad y que ya sea saliendo a la calle este 8 de marzo, honrando tus ideas en la próxima reunión de trabajo o siendo firme con tus límites personales en el entorno doméstico, deseo para ti y para todas que seamos capaces de encontrar el camino que nos lleve a reconocer y a compartir con el mundo nuestra propia voz. Por todas las que nos precedieron, por todas las que hoy todavía no pueden y por todas las que vendrán. Gracias por escucharme hasta este punto. Te invito a compartir este episodio con las mujeres de tu vida para que seamos capaces de encontrar nuestra propia voz e inspirarnos en las voces de los demás. Nos vemos en el próximo episodio.